Hola, buen día. ¿Se escucha, no? ¿Está bien? Si quieren acercarse más cerquita para ver, porque después va a haber una presentación. Bueno, bienvenidos. Estamos acá, es una de las tantas jornadas que venimos haciendo. Hoy nos toca hablar sobre reflexiones sobre lo que es el financiamiento de la salud pública. Bueno, primero quería, estamos haciendo la jornada junto a la Asociación de Profesionales, que están por allá los representantes, APROI, y bueno, también en el marco de una jornada que estamos haciendo de charlas de todos los institutos y hospitales nacionales de salud. Hoy nos acompañan directores, directoras, jefes y compañeras y compañeros de acá de la bueno, a Mario ya la segunda vez que nos acompaña. Mario Gómez es médico, director de la Escuela de Gobierno de Salud de Florida Ferrara, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Rosario y magíster en Economía Política de Rexo, Techer. Nos acompaña acá Luis Malbrán, director del Centro de Economía Política CEPA, Comunicación, Educación y Conciencia Pública. Economía. Bueno, Mario, como saben, estamos haciendo la maestría en salud pública. Este año es la primera cohorte acá en lo que es con el gremio, con ATE y Malbrán. Estas maestrías son a través de, es importante recalcarlo, es a través del FOPECAP, que es el Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral, que es un instrumento paritario. Y bueno, ¿cómo se logra este fondo? El fondo se logra a través de los aportes, ¿no?, económicos, no es, digamos, es un aporte económico de una pata del Estado y otra pata también de los gremios, ¿sí? De los gremios, bueno, acá en lo que es el Malbrán tenemos a TUPCN, y bueno, aparte de la parte más gremial, digamos, aparte de la lucha de todas las mejoras salariales, lucha por más derechos, una parte importante es lo que es las capacitaciones, ¿sí? Aparte de resolver las diferentes problemáticas de las y los trabajadores. Y bueno, es un rol importante de los gremios. Es la gratuita y es una parte que aporta el rol y los gremios, ¿no? Y también cuando se habla de desmantelar los ministerios, la ciencia, la salud pública, bueno, es también una alerta que tenemos que prestar mucha atención y no es solamente para el pueblo, sino también para nosotros, trabajadores y trabajadoras que formamos lo que es en este caso el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud. No sé si van a ver es la primera vez que nos visita, pero nosotros somos es un instituto federal, digamos. Hoy nos acompaña gente acá del PED, lo tenemos en CABA, también lo que es estatal, el CETIE, genética, y bueno, el interior también del país. Así que es una red de laboratorios y institutos. Y bueno, el lunes estuvimos compartiendo también un acto, donde muchos de ustedes estuvieron, con dos ministros, el ministro de Salud, Carla Bisotti y Arropodis, inaugurando también la Vivi, porque el laboratorio, después de muchos años, estuvo parado en la obra en el 2016, 17, por ahí, 2015, a partir de fines de 2015, y bueno, se puede inaugurar para mejorar las condiciones de trabajo también de las y los trabajadores, y único en América Latina lo que es el laboratorio de bioseguridad nivel 4. No hay, es el primero, y bueno, es un orgullo que esté acá. Así que bueno, sin más, le vamos a dar la palabra a Mario y después nos hará una presentación a Hernán. Y bueno, vamos a dejar un espacio también para preguntas, consultas que quieran hacer. Así que, bueno, muy buenas
días a todos, a todas, a todos. Una muy interesante oportunidad para reflexionar, digamos, sobre este tema que tiene tantas diagonales, digamos, pero al mismo tiempo y necesariamente una especie de reflexión situada, porque no hay forma o no habría forma, digamos, de reflexionar sobre este campo si no estuviera eventualmente particularmente contestado, digamos, discutido, amenazado, en un contexto que es simplemente para poner un título, digamos, no sabemos exactamente si estamos en un debate democrático o la democracia está en debate, digamos, para decirlo en pocas palabras. También una emoción, digamos, porque nos tocó en el último ratito del gobierno de Cristina inaugurar actividades docentes aquí y mencionaba recién la experiencia de haber estado junto con Federico Castro, en ese momento era viceministro de salud, digamos, y para nosotros históricamente un militante de toda la vida, súper joven, digamos, podemos decir así, casi literalmente hablando, falleció militando. Y sabiendo que tenía una enfermedad muy delicada, muy grave. Y también me parece, es un momento oportuno para confesar pecado, digamos, porque algo tuve que ver en que Hernán estuviera en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, reemplazando a Axel, digamos, y de alguna manera, digamos, poniendo su propia impronta, lo que no teníamos la más mínima duda, viéndolo de alguna manera en su capacidad de comunicar esa ciencia hermética que es la economía, como seguramente otras muchas ciencias herméticas que a nosotros nos parecen accesibles, y resulta que para el común de los mortales, digamos, no se entiende nada. Tiene mucho que ver el tema de hoy con la caracterización económica de este sector, vamos a decirlo en estos términos. Y recuerdo que en el campo de la salud colectiva, de la salud pública, nosotros tenemos un diálogo con la economía, como con otras ciencias sociales, pero que es un diálogo siempre, de alguna manera, como haciendo interfase con alguna perspectiva de la economía. Probablemente, por cuestiones ideológicas, pero también por cuestiones de conveniencia, uno pone ciertos énfasis. Podemos recordar quizás los trabajos pioneros de Jorge Katz, en relación particularmente a la industria farmacéutica. Son trabajos literalmente hablando que salen a la luz prácticamente en la época del campo, digamos, en el momento en que nacen, digamos, las cátedras de salud pública por la dirección de Mario Testa, porque Mario Testa era decano de la Facultad de Medicina. Y esos primeros trabajos era como los estudiantes de medicina descubrían que existían los laboratorios más allá del medicamento, es decir, pensando en la lógica de cómo los laboratorios, de alguna manera, progresivamente, yo diría que en una época, digamos, tenían a digamos, iban un poco atrás de lo que el sistema de salud buscaba dinamizar, y en determinado momento lograron casi invertir la lógica y tratar a las profesionales de salud como si fueran promotores de venta de sus propios intereses. Es decir, que este juego, de alguna manera, incluso debilitó al punto que hasta el día de hoy consideramos que es casi instrumental la debilidad de la formación farmacológica de los profesionales de salud, particularmente de los médicos, digamos, en nuestro país. Por supuesto que no es solamente en nuestro país, ¿no? Pero podríamos decir así, cuanto menos sepa de farmacología un profesional de salud, digamos, más funcional es a los laboratorios. Habría algo característico, podríamos decir, algunos trabajos españoles le dieron un poquito de marco a esto, diciendo algo que a mí me parece interesante, porque siempre está ese juego dinámico de que ver cuando me ves, ¿no? O sea, no solamente cómo nos vemos, sino cómo nos ven. Y una de las características, probablemente que a mí más me llamó la atención, es el tema de que la tasa de ganancia, digamos, de invertir en salud, vamos a decir así, es la tasa de ganancia más alta de cualquier otro negocio legal. Hay otros, ¿no? Que no son legales, pero
Pero dentro del mundo de los negocios legales, la tasa, digamos, si los petroleros tuvieran la tasa de rentabilidad que tienen los laboratorios, digamos, no habría forma de contener la cantidad de dinero que acumulan. Y además, a través de una herramienta, que en tal caso empieza a hibridar lo que es la economía con la política, a través de una herramienta que es el I+D, digamos, que es, generalmente hablando, una especie de caja negra, digamos, agregado al tema de los gastos de mercadeo, una buena parte de esa ganancia se dedica a comprar voluntades. La compra de voluntades, que todos conocemos y forma parte del paisaje, la compra de voluntades médicas, fundamentalmente por el monopolio de la receta, digamos, por parte de los médicos, pero después empieza también a la compra de voluntades funcionariales, a la compra de voluntades políticas, y hoy, digamos, se reconoce en los países que se transparenta el gasto electoral que los laboratorios forman parte en Estados Unidos de los 5 principales financiadores de la política. Entonces, muchas veces pasa con la lógica de la política, nosotros nos preguntamos por qué incluso los grandes partidos políticos, incluso los que están más cerca, no terminan de definir algunas cosas, como por ejemplo, digamos, recuerdan a nuestra vicepresidenta hablando del Sistema Nacional Integrado de Salud, digamos, yo nos diría, bueno, va a salir todo el mundo a levantar la mano. Hay un problema para levantar la mano, digamos, tipo motriz, digamos, pero que se origina en el bolsillo, digamos, en el sentido de irse a preguntar un poco quiénes están financiando incluso la actividad política en nuestro país. Como no hay transparencia en eso, nos quedamos con la pregunta, digamos, pregunta de investigación, digamos, de qué manera se arreglan, digamos, los laboratorios para esto. Pero esta es un poco casi como una mirada antigua, digamos, porque se han generado muchas otras formas de producir valor, de conseguir, digamos, rentabilidad adentro del sector salud. La Argentina no era un país muy propicio para los negocios en salud por fuera, digamos, de los laboratorios. Es decir, en el mundo de los laboratorios era muy rentable porque la Argentina construyó los laboratorios nacionales por fuera de la ley de patente hasta la década de Menem. Recuerden incluso que seguíamos mucho la línea de los italianos, digamos, podríamos decir, la época del Petit, la época de esos laboratorios que como Italia no pagaba patentes, nuestros laboratorios medicinales no pagaban patentes y tenían una rentabilidad que les permitían a algunos de ellos incluso transformarse en empresas transnacionales. Es muy impactante de repente estar en Centroamérica y ver en la farmacia junto, digamos, los laboratorios norteamericanos con Vago, con Roeder, digamos, ahí entremezclados. Por supuesto que desde el punto de vista del complejo le da lo mismo, o sea, lo explota lo mismo una empresa norteamericana que una argentina, digamos, lo llene de orgullo, digamos, en la misma lógica. Ahora, de alguna manera, uno podría retrotraerse a la época que ahora vuelve a decidir, digamos, que Argentina como un área de negocios fundamentalmente. Esto es bastante razonable porque la hibridación seguros privados, seguros públicos, es un descubrimiento de rentabilidad de capital que no se había dado antes. Ocurre más o menos en el gobierno de Lyndon Johnson, después de la muerte del asesinato de Kennedy, cuando las empresas prestadoras de servicios que estaban guiando ahí en Estados Unidos empiezan a descubrir, digamos, la potencialidad del Medicare y del Medicaid, algo así como la potencialidad del PAM, ¿no? O sea, algo parecido a las clínicas PAM independientes que se producen en la Argentina. Pero en este caso, las cadenas norteamericanas que empiezan a fusionarse con la misma, digo más, participó incluso el hermano del fundador del Kentucky Fried Chicken, digamos, que empieza a crear cadenas con la misma lógica, cadenas de hospitales de servicios de salud, y entonces empieza a producirse algo que empieza a tomar densidad, que le empezamos a llamar complejo médico-industrial. ¿Sí? Pero no es un complejo médico-industrial que uno saca porque eso, digamos, suena lindo, digamos, decir, bueno, este es un argumento de izquierda, vamos contra el complejo
hay que ver, digamos, cómo se matriza, cómo se va organizando ese complejo médico industrial, ahora claramente internacionalizado. De vuelta, es una de las principales, de las 5 principales rubros de exportación de Estados Unidos, es, digamos, el complejo médico industrial. Se mueve como ocurre con la generación de capital, digamos, se mueve desmesuradamente en un territorio fértil, que es los Estados Unidos, hasta capturar el 16-17% del total del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, es decir, el total del Producto Bruto Interno más grande del mundo. Eso representa, literalmente hablando, representa un volumen total de gasto en salud en los Estados Unidos superior a todo el PBI de Brasil. Para darse una idea, así que si uno piensa que políticamente Argentina limita al norte con Brasil, el sector privado de la Argentina, digamos, de salud, limita al norte con Estados Unidos. Directamente, el sector privado de la Argentina es una cabecera de fuente del complejo médico industrial internacionalizado. Pero, como estamos bendecidos por el multiempleo, digamos, esa cabecera de playa sigue haciendo como sapito en el agua, digamos, hasta llegar al sector público, incidiendo fuertemente en la innovación tecnológica esperada, una de las cuales son verdaderamente valiosas, digamos, esperables, y otras son literalmente hablando de la expansión de la propia industria, de tal manera que hoy la inversión industrial en salud ya no se limita específicamente a los medicamentos, digamos, sino que tiene que ver con reactivos, tiene que ver con equipamientos, tiene que ver con insumos, tiene que ver con insumos para esos equipamientos, digamos, y por supuesto todo patentado, de principio a fin. Ahora, cuando vuelvo al tema de la lógica, digamos, podríamos decir así, vuelvo a Kentucky Fried Chicken, digamos, que es como McDonald's, digamos, pero de pollo. Cuando los tipos descubren, y lo piensan así, pero esto está escrito, digamos, ellos piensan en un momento dado, dicen, imagínate que las personas que van a comprar pollo, digamos, Kentucky Fried Chicken, además no tuvieran que pagarlo. Además no tuvieran que pagarlo. Es decir, la idea misma de que las personas tengan un seguro público para, digamos, comprar sin límite servicios de salud, inmediatamente les prende a la pared y dicen, esto tiene una rentabilidad descomunal. Digamos. Y entonces el complejo médico industrial empieza a avanzar también en las grandes cadenas, y quiero señalar que si la Argentina no ha tenido grandes cadenas, y ahora vamos a ver por qué, digamos, ocurre algo que, sin embargo, ocurrió claramente en San Pablo, ocurrió claramente en las ciudades más desarrolladas de Brasil, ocurrió tremendamente en México, digamos, de tal manera que hoy cadenas como la Humana, digamos, son tan rentables como el caso de McDonald's, digamos, para decirlo gráficamente. Con toda la capacidad de compra que supone, digamos, eso que está ahí por atrás. Ahora, si uno empieza a ver el caso de Estados Unidos y empieza a ver la circulación económica que hay entre el mundo de la producción científica, el mundo de los laboratorios, el mundo de la producción tecnológica, el mundo de las cadenas de prestación de servicios de salud, más los seguros públicos sin efector público, más el gasto público de los municipios y de los estados en Estados Unidos, con una paradoja que para nosotros es difícil hasta explicarla. El gasto público por habitante de Estados Unidos es el más alto del mundo. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo? El gasto se equivocó, acabo de fallido. No, es el gasto público más grande del mundo. Solamente es un gasto público para comprar servicios privados. Es decir, que no es cierto que en Estados Unidos, digamos, estén en contra de lo público, digamos, les encanta en tanto compre servicios privados. Este complejo médico industrial, digamos, tiene una fuerza gravitacional de tal manera que en la década de los 90 la globalización avanza fuertemente sobre América Latina a través de un texto, digamos, que se llama Invertir en Salud, digamos, año 93, digamos, empieza a producir grandes reformas, y la Argentina se defiende. Yo quiero señalar esto de una manera que es, porque a veces se estigmatiza, digamos, las obras sociales, la participación de los gremios, digamos. Bueno, yo quiero decir que esto es muy relativo, esta es la misma historia de la iglesia, digamos. Si se va a un gobierno muy a la derecha, la iglesia parece progresista, digamos. Si se va muy a la izquierda, parece reaccionaria.
concretamente las obras sociales y los gremios fueron el principal freno para la no privatización absoluta del sistema de salud en Argentina en la década de medio, en la década de 90. Y no fue por falta de voluntad política, digamos, pero piensen ustedes que cuando Cavallo hizo todo lo que hizo, pudo, por ejemplo, destruir toda la industria metal mecánica, digamos, no pasó nada. Cuando quiso tocar las obras sociales, digamos, salió inyectado. Es decir, ese es exactamente el punto y es la diferencia entre el Massa de esa época, digamos, el ministro de Salud y Cavallo. Entonces, empieza un mecanismo de privatización, digamos, de las obras sociales y de meterse en el mundo de los seguros mucho más lenta, digamos, que otros países. Por eso de la Argentina se puede decir que es un país donde ha habido una gran tendencia a la privatización, digamos, pero de baja magnitud, digamos, o por lo menos de baja intensidad o lenta. Si uno lo compara con Colombia, lo compara con Chile, parece que claramente de un momento para el otro se fueron, digamos, a la privatización con daño, con efectos traumáticos. Y lo menciono, entre otras cosas, porque hoy, digamos, los referentes de salud de Milei, digamos, están pensando concretamente, están vendiendo Colombia. O sea, están poniendo a Colombia sobre la mesa, digamos, por lo que fue la discusión subsidio a la demanda, subsidio a la oferta. Ahora, ¿dónde estaba, podríamos decir así, la trampa, el talón de Aquiles del sistema de las obras sociales en Argentina? Estaba en orden. ¿Sí? Estaba en orden. Porque OSDE es exactamente con su doble juego, primero de descremar las obras sociales y luego de afiliar privado y refugiarse en obra social cuando le conviene y ser un prepago también cuando no le conviene, abre el espacio para la entrada de las prepagas a la Argentina. Y la entrada de las prepagas a la Argentina va a producir un fenómeno nuevo, digamos, que es no solamente el surgimiento de un sector nuevo de financiamiento, sino, digamos, la multiplicación de las obras sociales, podríamos decir así, casi boutique, digamos, cuyo único efecto es hacer el pase, digamos, podríamos hablar de obras sociales de la Marina Mercante, digamos, que tenían ahí como 3 o 4 gremios distintos, uno de ellos tenía oficina en el Hospital de Clínica, digamos, y vos entrabas por ahí y los mismos te hacían el trámite para pasar una prepaga. Todo ese camino, un camino muy áspero, hasta que el Banco Mundial termina, digamos, convenciendo de la libre elección de las obras sociales, digamos, una especie de renuncio, digamos, del mundo de las obras sociales, y luego de eso, digamos, la consolidación de las prepagas como un mecanismo por el cual, digamos, van a avanzar sobre una parte, una cuota aparte, siendo que las personas que vienen prepagas son la única cartera fidelizada en las prepagas. O sea, muchas prepagas no existen más antes de las obras sociales a las prepagas. De alguna manera, ese nuevo sector, y Rachid, ustedes quizás lo han escuchado, digamos, lo dice, comunicar ideas económicas en forma simple es un laburo muy complicado, pero dice además, digamos, no estaría tan mal si pusieran las mangueras hacia adentro, pero los tipos sacan la tasa de rentabilidad extraordinaria para meterse en el sistema financiero y reinvertir ahí. O sea, hoy las prepagas son las AFJP, digamos, tienen exactamente la misma lógica y tenemos un Ferrocopy, digamos, comprando acciones en América, digamos, todo lo que ustedes ya conocen. De alguna manera, el sistema de salud está configurado ahora de esta forma. Si ustedes dicen, bueno, pero con toda esta idea, acá no se ha hecho nada, ¿de qué manera nos hemos dejado? No, se han hecho cosas. Y una de las cosas más importantes es la ley de prepagas, digamos, porque quizá ustedes, no sé qué tanto lo tengan presente en este momento, pero la ley de prepagas era algo que nunca iba a salir. Ya estaba decidido que nunca iba a salir. Y salió. Y no solamente salió, sino que además de que salió, en el decreto reglamentario, Cristina metió a OSDE, que no estaba en la ley de regulación de las prepagas. Lo van siguiendo un poco en esa línea. Ahora, yo sé que exactamente dónde estoy y podría decir, parece que ciencia y técnica estuviera, digamos, caminito al costado del mundo, digamos, de esta historia. Pero claro,
lo que va a pasar con la pandemia es que nunca antes habíamos visto en un circuito tan corto, digamos, la relación estrecha entre el desarrollo del sector salud y el desarrollo de ciencia y técnica. ¿Sí? O sea, ¿cuándo antes vieron ustedes, digamos, el surgimiento, no de una, de 6 vacunas para una enfermedad que no existía, digamos, en un periodo menor de un año? Es algo, digamos, absolutamente excepcional que fusionó lo que antes se veía por separado. Entonces empieza a darnos a nosotros, digamos, una nueva lógica que es, ya no podés hablar de un sistema nacional integrado de salud dejando afuera la reflexión, digamos, sobre los institutos, sobre los desarrollos científico-tecnológicos de nuestro país. Y yo ahí me acerco a 2 conceptos y por ahí voy terminando para usar bien el tiempo. Me parece que hay 2 cosas que quedan flotando, digamos. Una es, a mí por lo menos me impacta mucho, el tratamiento de una especie de factor X, que es el tema, digamos, de la inclusión de la proyección económica, o mejor dicho, la inclusión en la proyección económica del factor ciencia y tecnología. Digamos, me parece que es una, digamos, a mí me da la sensación, digamos, podríamos decir así, de lector interesado, digamos, es que es casi lo que deja la expectativa abierta sobre el tema. Es decir, que vos podés prever muchos otros, pero cuando te metes en el mundo, hay algo de impredecible, hay algo de técnica de escenarios, hay algo de incertidumbre, que además te puede cambiar de un día para el otro, incluso las elecciones profesionales. Yo menciono una porque es una de las que más me impactó. 80.000 mamografías leídas por inteligencia artificial con igual o superior predicción de la lectura por parte de expertos en radiología. ¿Estoy diciendo algo con eso? Sí, no, digamos, no estoy pronosticando nada, pero quiero decir, te pego una vuelta tal que puede cambiar el mundo de la práctica profesional como la medicación de tuberculosis cambió la fisiología, digamos. O sea, es un giro, digamos, sorprendente que puede ocurrir. De la misma manera, casi equivalente es el tema de la porbilidad. Podemos decir, de qué se va a enfermar la gente en los próximos años son cosas que, pensando solamente en lo que cambió en los últimos 5, te das cuenta que en los próximos 5 puede ser una caja de sorpresas saliendo conejos por todos lados, digamos. Simplemente lo que pasó de la pandemia para acá, en términos de la chikungunya, digamos, en términos de Zika, en términos de bronquiolitis pandémica que puso en crisis todo el sistema de terapia intensiva de Chile, digamos, ciclando por esa dinámica. Y el otro concepto, de ahí le cierro, que de alguna manera me parece que es Axel el que lo trae sistemáticamente al juego, incluso mencionando un autor que los economistas amigos, digamos, nos han regalado, que es el caso de Schumpeter, digamos, cuando aparece claramente el tema de que este sería, digamos, el mercado más imperfecto que se conoce, en tanto que el mercado es uno de los mercados donde el consumidor consume. Es decir, ¿no? Carece totalmente de GPS para saber si lo tiene que usar o no tiene que usar, o qué sé yo. Lo dice de una manera mucho mejor que lo que digo yo, pero él lo dice de alguna manera. Si un pediatra me dice que mi hijo tiene que tomar tal cosa, tiene que tomar tal cosa. Y si sale caro, eso es lo que sale caro, no tiene que tomar. Entonces, es eso, multiplíquenlo, digamos, por millones y millones de consultas, multiplíquenlo por cientos de miles de internaciones, digamos, y nos damos cuenta de casi dónde está la esencia, digamos, de por qué se vuelve tan rentable este sector. Es tan fuerte el complejo médico industrial, cuando nosotros creíamos que más o menos habíamos zafado, el complejo médico industrial norteamericano fue a destruir toda la seguridad social europea. El sistema de salud británico en este momento está en hilachas como consecuencia del ataque directo, no pasa días sin huelga, y las huelgas en Gran Bretaña son, te dice, hasta diciembre, digamos, no es que te dicen 24 horas. Son medios zapajotes, entonces piensan mucho en entrar en huelga, pero cuando entran, entran.
Y es verdaderamente muy fuerte, y yo creo que casi producen las huelgas a propósito para desarmar todos los rasgos de estado de bienestar que todavía le queda a Europa. Imagínense entonces, digamos, de qué tamaño es el desafío de construir un sistema nacional integrado de salud en la República Argentina. Claramente no son pocos. Muchas gracias. Bueno, estamos. Buenos días a todas, a todos. La verdad que siempre es una alegría compartir con Mario, en general algunos paneles, pero distintas actividades que hemos compartido a lo largo de estos años. Me alegra mucho, me parece una persona tremendamente valiosa, así que enhorabuena que haya tenido que ver y que haya ido a aquel encuentro y finalmente también estoy acá. Y agradecerles a todos los compañeros y compañeras, me siento en casa. Soy antes que nada un militante, así que estoy en un lugar donde me siento orgulloso. Permítanme tratar de darles un abordaje desde el mundo de la economía, una cosa que quizás no es lo que estudio habitualmente, siempre me excuso un poco de esto, como decía hace un ratito con algunos compañeros. En general uno estudia la macro, qué sé yo, estudia también la micro, pero salvo que te dediques a la salud, en general no se estudia y la verdad que enhorabuena, he ido intentando armar con algunos datos que quiero mostrarles, algunas ideas de lo que tiene que ver con el mundo de la salud. Mario decía algunos datos, yo tengo que contar, me parecen muy interesantes de cómo funciona. Y quiero complementar un poco eso, arrancando, si se quiere, de lo más abstracto y tratando de ir a algunas especificidades hacia el final de la charla. La primera cuestión, una cosa que a mí me gusta arrancar para mencionar, es retomar el concepto de economía política de la salud. Esto me parece que es absolutamente central. Después una historia del mundo más de la economía, pero que tiene que ver bien el cuento de esto de la economía política de la salud. En el proceso histórico, recién lo mencionaba Axel tiene un libro que se llama La Escuela Keynes, que se lo recomiendo, yo un libro que lo llevo en el auto, siempre para un lado para el otro. Muy interesante, y se lo recomiendo de muy fácil lectura, se lo recomiendo por una cosa. Fíjense, agárrenlo, igual agarren cualquier otro libro, y váyanse a ver a Smith, a David Ricardo, a Marx, elijan el que quieran, y fíjense si habla de economía seca. Van a encontrar que jamás osarían haber hecho semejante sacrilegio, ¿sí? Es más, Adam Smith plantea en su obra principal que básicamente la riqueza de las naciones, se llama la riqueza de las naciones, es la pelea entre las naciones para ver quién se enriquece más. ¿Sí? Y dice que eso es política. Adam Smith, que reivindica a Milley, ese loco, ese dice eso. Entonces uno piensa eso y dice, entonces, ¿cómo pasó que terminamos de la economía política en un concepto donde la ciencia económica es economía seca y donde no solo perdió el apellido, sino que es casi una ciencia exacta? ¿No? Es decir, donde yo te hago un paper que básicamente es una regresión lineal o lo que sea, donde enchufo una cosa por acá y una fórmula fantástica me da otra, nunca la pega. Pero no importa, ¿no? Eso es la ciencia exacta de la economía, diría yo. Bueno, ¿cuánto pasó? Y pasó con la dictadura militar, ¿no? Con el proceso de la dictadura militar y el rendimiento, si se quiere, más allá de la Argentina, a nivel global, de las miradas neoliberales que hoy están tan en boga, pero que tuvieron éxito, que ahora aparecen nuevamente en el centro de la escena, y que ya venían planteando esto en pleno estado de bienestar. Si hay algo para reconocerles es que cuando la hegemonía estaba por otro lado, los tipos habían arrancado a escribir estas cuestiones que
hoy las toman como verdades. Pero cuando ese proceso avanzó y a mediados de la década de los 70, sobrevino la hegemonía de lo que hoy consideramos economía, que cuando uno lo googlea qué es economía, es la administración de los recursos escasos. Esa es la explicación o la definición ortodoxa de la economía. Adam Smith no dijo eso, pero ni cerca. Eso es lo que encontramos en cualquier manual prácticamente de economía. Es decir, lograron imponer la quita de digo yo, que es la parte política en la discusión de la economía. Y esto no es neutral, es una decisión política que tiene efectos por sí mismo. Cuando yo le quito la parte política y vuelvo a Adam Smith, bueno, hago como una cosa neutra, donde nadie es culpable de nada, donde no hay disputas de poder, donde no hay disputas de intereses, como decía Mario. Es decir, el relato de Mario que fue corriendo el velo, es decir, che, ¿quién cae atrás? ¿Quién gana y quién pierde? Porque este esquema es así. Bueno, eso es la definición de economía política finalmente de la salud, que es la primera cuestión que quisiera mencionar, para entender de dónde partimos. Partimos del punto que intenta o que ha logrado instalar, y que si querés, nosotros intentamos retomar esa discusión en el centro del este. Dicho eso, quisiera abordar algunas variables, categorías, de análisis, de abordaje de la cuestión de la economía y de la salud de manera conjunta, que me parece importante retomar. La primera es, en el mundo, nosotros, depende de dónde nos encuadremos, digamos, en las miradas políticas de la economía, pero hay toda una escuela de pensamiento bastante importante que tal vez habrán oído nombrar, que es la estructuralista. Y básicamente, dicho de manera grosera, dice, bueno, el mundo está dividido en países altamente desarrollados, de primer mundo, y países en vías de desarrollo, como vemos ahora, o no desarrollados, subdesarrollados y demás, con todas las categorías que podemos encontrar. Y esto en el mundo de la salud es muy característico, ¿no? Sí, hay una lógica de centro-periferia que es la estructura de salud. Entonces, algunos hacen los medicamentos, otros consumimos los medicamentos. Estoy hablando atrás sobre eso. Algunos patentan las cuestiones, imponen la patente de ese desarrollo tecnológico y además despuntan su proceso a través de desarrollo tecnológico, ahora lo voy a mencionar, pero promovido incluso desde el sector público, paradójicamente, porque el sector privado del mercado no te ordena nunca esa cuestión. Y después otros somos tomados. Un economista que se llama Chan, que ha tenido un poco de trascendencia en el último tiempo, es bastante interesante, y él plantea un concepto, el concepto no es demasiado novedoso, pero sí en la forma en que lo plantea, que dice, lo llama patear la escalera. ¿Qué es esta cuestión de patear la escalera? Bueno, los países desarrollados no se desarrollaron siendo liberales, se desarrollaron siendo proteccionistas. Cuando llegaron arriba y lograron el desarrollo, patearon la escalera, ¿no? Para que nadie más suba a ese desarrollo. Entonces, para nosotros, para la Argentina, desarrollarse cuesta 150 veces más que el desarrollo que lograron esos países. Un ejemplo muy concreto. La OMC, la Organización Mundial del Comercio, nos impide poner aranceles a las exportaciones. Está prohibido. Está prohibido. Yo puedo poner un pararancel, voy a decir, no, si viene esto, el interlocutor tiene que ser con esta característica, buscarle un poquito la vuelta, ¿no? Pero no le puedo aplicar aranceles. Está prohibido porque la Organización Mundial del Comercio no te lo permite y si lo haces, te sanciona y te deja fuera del negocio del mundo. Vaya disciplinamiento. Bueno, ¿eso para qué? Porque patearon la escalera. Armaron la Organización Mundial del Comercio después de haber logrado, algunos países que se juntaron y armaron la Organización Mundial del Comercio, haber logrado finalmente ese desarrollo tecnológico. Entonces, en un mundo donde además la tecnología nos atraviesa de manera cotidiana, la dependencia para países como el nuestro es moneda, diría, de manera cotidiana.
Y esto estoy hablando del manejo de la patente que mencionaba recién, pero también de los números tecnológicos. Cuando habitualmente se habla de globalización, en realidad el proceso que uno está viendo, que es más de regionalización que otra cosa, pero lo que uno ve es que los países desarrollados se reservan el desarrollo de la tecnología y conservan ese núcleo, lo que podríamos denominar como core del negocio. Después lo demás que lo haga Vietnam, no me importa, nosotros, ¿se entiende? Si la mano de obra del proceso del armado, que lo haga, dale pagando más y listo. Pero nunca voy a tratar de permitir que logren la tecnología. Dije tratar de permitir porque esa curva medio rara que di, porque se me venía a la mente que a algunos se les escapó, digamos, ¿no? Justo China medio que se les escapó un poco. Y en esto, la primera cuestión que me parece como para anotar, ¿no? ¿Sí? El desafío que nosotros tenemos en materia económica, en materia, si se quiere, de economía política de la salud, es lograr procesos, etapas de industrialización y de desarrollo tecnológico. ¿Bien? Sorteando todos los palos en la rueda que nos pone el mundo y sus exponentes, diría, permítanme el término, cipayos en la Argentina, que básicamente juegan a ese mismo proceso. Visto desde este punto de vista, hay varias cosas que tienen que ver con la historia argentina que profundizan esta situación crítica. La primera es la deuda, el endeudamiento. El endeudamiento es disciplinamiento y dependencia. Si yo te debo guita, vos me imponés cosas, ¿no? En este caso el Fondo Monetario, yo digo cualquiera. Te impone cosas. Entonces, eso impide el desarrollo tecnológico e impide o condiciona aún más el desarrollo industrial / tecnológico. Y como primo hermano de eso, la fuga de capitales, que además todo el tiempo significa salida del excedente de la Argentina, esfuerzos generados por los argentinos, que se va afuera y lo tenemos que compensar con más esfuerzo. La segunda cuestión, y esto me parece también absolutamente trascendente, es la distribución del ingreso, o la desigualdad, si se quiere. Cuando uno piensa en materia de salud, naturalmente dice los países más igualitarios o menos desiguales, en general tienen sistemas de salud o acceso a la salud mucho más equitativos que lo que puede tener un país claramente más desigual. Entonces, y acá hay varias cuestiones que me parece interesante mencionar. La primera de ellas, algo lo mencionaba, es cómo financio el sistema. Una buena parte, por ejemplo, del sistema de salud está asociada a la seguridad social. ¿Cómo se financia el sistema de seguridad social? ¿Quién la pone, por decirlo de manera sencilla, no? Sí, nosotros venimos de un gobierno como el de Macri que redujo contribuciones patronales para las grandes empresas, ¿no? O el paradigma de Caballo con la reforma del 93, que no solo redujo contribuciones patronales, sino que privatizó el sistema previsional. Hizo percha el sistema de seguridad social. Bueno, hoy tenemos dos candidatos opositores que plantean recorrer ese mismo camino. ¿Cómo creen que van a hacer? Bueno, de la misma forma. Y con una característica, porque cuando hacen eso, hacen algo que les muestro aquí en esta primera fila. Miren, este es un trabajo que nosotros hicimos con CEPA, debe tener ya un año y medio. Lo hicimos con la FED de la FES. Estábamos terminando la pandemia y un poco queríamos indagar si en la pandemia, como medio había pasado en el resto del mundo, si los ricos argentinos habían ganado la pandemia. Cosa que confirmamos, pero nos encontramos con algo, un par de cosas mucho más interesantes que quisiera mencionar. La primera es, no hay estudios de riqueza. No hay estudios. Me animo, hicimos un estado del arte para ese laburo, así que se los comparto al que quiera y me animo además a desafiarlos a que busquen trabajos. Miren, voy más allá. No en la Argentina, elijan dónde en el mundo, les digo. Bien, en la Argentina particularmente no lo hay. Lo hay de agregada, tal vez hay muchísimos estudios, investigaciones hablando de pobreza. La riqueza no, hay un chiquito así. Poniéndole números, está esto, y paradójicamente Forbes, que es el otro que le pone números, para felicitarlos, digamos, por la guita que ganaron, ¿no? Quizás sea contramano en nuestro trabajo. Pero bueno, efectivamente, ahí tienen algún textito de esta cuestión, no se estudia la riqueza. Entonces, cuando uno estudia la riqueza, estás haciendo lo que decía antes, ocultando una parte de la cuestión. Y en términos de financiamiento esto es muy importante, porque si yo oculto la riqueza,
no sé que a ese loco le tengo que cobrar algo. Y que tiene que, porque tiene, para decirlo en términos impositivos, tiene capacidad contributiva para poner plata, para financiar el sistema de seguridad social o una parte de la salud de repente, ¿no? O a la inversa, le voy a mostrar dentro de un ratito, que no me aumente los precios como los aumenta, ¿no? Me la preparo con los medicamentos, sin más lejos. La segunda cuestión, bueno, en este sentido de quilombo, respecto a los ricos es bastante importante, el punto tal de que el mundo empezó a discutir, che, ¿qué hacemos? Ya empieza a discutir algo que ahora se incorpora en el presupuesto como una línea en principio, pero es un piso que va impuesto a las ganancias para las empresas porque era lo que iba a la pega. Básicamente, estaban haciendo perchar el financiamiento de los propios estados, lo cual era básicamente una locura. Y aquí quiero mostrarles algunos datos sí específicos de la Argentina. Estos son datos que van de 2012 a 2021, oficiales del IPC. Valor bruto de producción, ventas de las principales 500 empresas en la Argentina. Fíjense los niveles de ganancias que hay en la Argentina, que el promedio de ganancias es casi 250.000 millones de dólares, me corrijo, 250.000 millones de dólares anuales para las primeras 500 empresas en la Argentina. Escucharon bien, 250.000 millones de dólares anuales de ventas. Como verán ahí, les digo mejor con Cristina que con Macri, pero no sé, ¿no? Incluso en la pandemia. Bueno, si no, le fue re mal el sector, a la economía en general sí cayó un montón. Solo facturaron 156.000 millones de dólares. Dólares equivalentes a cada año, ¿eh? Si lo vemos como impuesto, básicamente, ¿cuánto le cobramos? Bueno, el 10%. Vieron que chillan, lloran, ¿no? Que no se puede vivir en la Argentina, como se puede. Los datos son oficiales, no los inventé yo. Sobre ventas, el 10%. Como verán ahí con Macri se redujeron. Nadie error, nunca. Se redujeron casi 2 puntos, ¿no? Sí, y después se recuperó el pacto. Pero, fíjense, ¿no? Y fíjense el impacto de esa cuestión sobre lo que nos interesa en materia de salud, que es, en este caso, desde el financiamiento de la seguridad social, ¿no? Si podemos decir, por ejemplo, el financiamiento de las obras sociales. Bueno, vieron que suelen decir que el sistema de jubilación está quebrado, bla, 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 no se puede, porque, bueno, por la moratoria jubilatoria, por todos los jubilados que sin aporte se jubilaron. Bueno, medio que la realidad dice lo contrario, porque a la par del crecimiento de la cantidad de jubilados, que se incrementó por la moratoria jubilatoria, mejora la sustentabilidad del sistema, que llega casi al 90%, 80%. Fíjense, 2003, 40%. ¿Qué significa esto? Que con aportes y contribuciones se financiaba solo el 40% del sistema. ¿Bien? Y llegó al 80%. Y con Macri, después de 2019, bajó al menos del 60%. ¿Quién hizo marcha el sistema de seguridad social? ¿Cuál es el correlato de eso en materia de salud? Bueno, el de financiamiento, buena parte del PAMI, ¿no? De las obras sociales y demás. Y esto, en realidad, detrás de esto hay cosas que también se pueden mencionar, que es que las políticas públicas que afectaron negativamente este sistema son aquellas que redujeron, por ejemplo, el empleo. Ustedes lo deben haber oído acá. Hoy salió el dato, ayer salió el dato de la desocupación, 6,2. Segundo trimestre del 23. ¿Saben cuánto era con Macri en el segundo del 19? 10,6. Casi 5 puntos porcentuales menos. Bueno, eso es de financiamiento del sistema de seguridad social. Casi 300.000 pesos registrados menos y una caída del salario del 20%. Obviamente, sí, claro, el sistema de seguridad social, además redujiste las contribuciones patronales. Es la tormenta perfecta, podríamos decir. Ahora bien, entonces tenemos un quilombo de desigualdad y tenemos un quilombo de financiamiento donde los ricos ponen mucho menos de lo que podrían poner y los pobres, sobre en realidad la clase trabajadora en su conjunto, para ser preciso, en todas sus condiciones, ocupada, desocupada, un poco más.
pero ese segmento, sobre ellos recae la mayor parte de los costos, que evidentemente implica una tarea que en cortísimo plazo no, pero que debemos modificar. La segunda cuestión, les decía, es el debate de la inversión. Y acá aprovecho esto que les estoy mostrando. Vieron que también hay una... ¿Qué dice Milei? Pero también lo dice Melconian, hizo la conferencia de prensa, no sé si ustedes vieron, cuando eso es el genio del doctor, el jefe de todos los economistas de Bullrich, el mega genio, hace una super conferencia de prensa, y atrás había una pantalla, no sé si la vieron. ¿Qué hacía la pantalla? Pasaban los logos de todas las empresas privadas que había en Puerto Rico. ¿Qué puedo esperar de eso? Había laboratorio, todo. ¿Qué puedo esperar? Que los tipos solidariamente digan, no, chicos, tranquilo, chicos, yo voy a poner un poco más para resolver el quilombo del que está de Argentina. Medio que no. Ni que hablar Milei. Pero los dos dicen una cosa, hay que sacarle el pie de la cabeza al sector privado, porque el sector privado es el innovador, es el que invierte, y bla, bla, bla. Bueno, debe tener razón. Bueno, les contesto con Mazzucato. Mazzucato es un economista que no es de Argentina, así que le contesto con un exponente internacional de la economía. ¿Qué dice Mazzucato en su libro? Se llama El Estado Emprendedor, ahí está. Dice, 3/4 partes de los fármacos de alto impacto han sido investigados en laboratorios públicos. Toma, chupate esa mandarina. Fantástico, las inversiones revolucionarias siempre proceden del sector público. Les sugiero además el libro porque lo demuestra estadísticamente, no es que lo dice porque yo opino eso. Dice, mira, pasó esto, al ministro de Estados Unidos, te tira los números y le da el 75%. Lo promovía el Estado. Bien, con lo cual da por tierra uno de los principales argumentos que sostiene tanto Milei como Bullrich de que el sector privado es el innovador. Falso. Acá es el innovador. ¿Qué les pasa? Entonces, si vos me querés cerrar acá para dársela al sector privado, lo que te va a pasar es que no va a haber innovación. Van a hacer lo que ya hacen y nada más. Y si te he visto, no me acuerdo. Les quería mostrar esto. Y después pasa lo que pasa en la realidad. Recién Mario mencionaba la importancia de la ciencia y de la salud. Bueno, esto no estaba armado, pero yo le traje el grafiquito además. Y además, no le traje el grafiquito hecho por mí, se lo traje hecho por Chequeado. Bueno, algunos creen que yo soy consejo ideológico, ¿no? Claro. Pero Chequeado, ninguno podría acusarlo de peronismo ni nada de eso. Fíjense cómo ilustra la caída del financiamiento dedicado, o del porcentaje del PIB dedicado a la ciencia. Se ve cómo entre 2005 y 2013, en realidad hasta 2015, aumenta y cómo después cae brutalmente. Y se empieza a rozar, eso es hasta el 21, como la curva vuelve a retomar una curva ascendente. Bueno, esto es el reflejo de lo que recién mencionaba, y si quieren verlo, este sí es nuestro, en datos específicos del presupuesto dedicado a la salud, esto es presupuesto nacional, van a ver, los bastones azules son el presupuesto vigente, originalmente votado, el delegado, el naranja es el delegado, es el ejecutado, por eso el 21, por eso el 22 no aparece nada todavía. Bueno, ven una caída brutal hacia 2019, podríamos meterle ahí el fin del ministerio, ¿no? Todas las políticas, no tengo en algún lado, todas las políticas que podríamos meterle a esa caída brutal del presupuesto y cómo luego ese presupuesto se invierte finalmente. La tercera cuestión que me parece interesante mencionar es la importancia, obviamente, del rol del Estado, pero en una clave específica, en clave de puja distributiva. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Y todo el tiempo, cuando nosotros discutimos inflación, antes que nada, la inflación es un mecanismo de transferencia de ingresos.
Piensen por un segundo, es porque es real, que ningún precio aumenta, ninguno, todo se congela. Y solo aumentan los medicamentos. ¿Qué está pasando? Todos nosotros le estamos transfiriendo el cacho adicional de nuestra guita en la otra. Sí. ¿Bien? Cuando uno corre toda la variable, lo ve así, mirá, ¿no? A veces con la dinámica inflacionaria elevada que tenemos en Argentina, es más difícil detectar ese proceso. Pero ese es el proceso. Ganadores y perdedores. La inflación es esencialmente un mecanismo de transferencia de ingresos. Bueno, es el Estado que discute en todo caso esa cuestión, interviene en la cuestión distributiva a favor de los trabajadores y las trabajadoras, y es en todo caso, y aquí lo puedo decir con mucha claridad, la organización sindical, ¿no? Son ellos los que discuten esta cuestión que podríamos rotular como puja distributiva. Y eso, es más, se expresa hasta en formatos de Estado, dice O'Donnell o Basualdo, ¿no? Bueno, sí, claro, cuando ganan las elecciones, características funcionales al negocio privado. Bien, entonces, esa disputa es absolutamente central. Y en ese sentido, esta es casi una reivindicación casi personal. Pocos veníamos diciendo desde hace rato, esa puja distributiva es, o sea, refleja en ganancias exorbitantes de grandes empresarios. Bueno, hace no mucho tiempo lo dijo el Fondo Monetario Internacional, y acá una nota de este economista, Clarín un día publica una entrevista ahí a Willy, que es un economista que está en Columbia, en el MIT, entonces, MIT, Massachusetts. Entonces, fantástico, ¿no? Y el nombre de la nota no es muy ilustrativo, porque el tipo le pregunta, dice, bueno, la inflación es conflicto, dice, bueno, no, poca distributiva. Me parece interesante traer la colación porque no la llama puja distributiva, de hecho dice, cuando se está pero dice conflicto, bueno, conflicto es puja, básicamente. Digo, ganadores y perdedores. La tercera cuestión entonces para registrar es que en esta cuestión de la salud, si se quiere, vista desde la óptica de la inflación, pero vista desde la óptica también del propio Estado, es puja, es disputa, es conflicto. Bien, con ganadores y perdedores. La cuarta cuestión, esto se lo echaría a Krepler. Es asociado a esa cuestión de la puja distributiva una cuestión absolutamente trascendente en materia de salud, la morfología del mercado. Recién Mario hablaba de una cuestión que es que, en general, uno va a tienda del pibe y dice que tenés que tomar tal medicamento, bueno, sabés, vaya a comprar algo. Los liberales, uno de los principales exponentes de los liberales se llama Marshall. Y de ahí lo ha citado en más de una oportunidad. Marshall, ustedes deben conocer la ley de oferta y la demanda. Es la ley de oferta y la demanda. Fantástico. Ahora, para la ley de oferta y la demanda, Marshall dice que tiene que pasar varias cosas. Yo repito aquí tres. Primero, tiene que haber muchos demandantes. Bueno, en la salud, nosotros, aunque demandamos, somos muchos. Está bien. Tiene que haber muchos oferentes, obviamente. Me parece que eso no pasa, con lo cual la primera tendría que hacer un poco de ruido. Esto es lo que estoy diciendo. Y la tercera, un poco retomando lo que decía Mario, es el demandante, es decir, el que demanda, tiene que tener el conocimiento absoluto de los productos y poder compararlos. ¡Qué joda! ¿Se entiende? Les tendría que haber agarrado un estallido de las neuronas. Perdón, que no puedo hacer eso. Pero es un estallido de la cabeza para los libertarios, no para los que somos heterodoxos. ¿Se entiende? Sin eso, los que tendrían que estar cuestionando la estructura y la morfología del mercado a nivel local, pero también a nivel global, la verdad que serían aquellos que han teorizado sobre la cuestión. Ahora, sobre la morfología del mercado en la Argentina, la salud se estructura a través de un modelo que es el modelo de enfermedad y no de cuidado. Y esto es absolutamente simple. Si yo voy corriendo de atrás, es decir, creo que porque estoy atrasado, no voy corriendo de atrás porque me negocio. Bien, siempre voy atrás porque atender la enfermedad me hace ganar maguita, hace rentabilidad, me hace ganar maguita. Un poco veíamos
los datos en términos globales. Ahora quiero mostrarles algunas cuestiones. Fíjense, este es un mapa de concentración de tecnología. Al inicio les mencioné, y también les mencioné sobre inversión. Fíjense, los lugares más oscuros son mayor inversión en tecnología, ¿sí? O concentración, para ser preciso, en tecnología, y en la medida que se va aclarando, menos tecnología. Bueno, es un mapa de la dependencia. Es un mapa de la dependencia. Bien. Y fíjense, y ahora sí, este es datos del mercado argentino en materia de salud. Prepagos. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 6 prepagas tengo casi el 75% de las prestaciones de las prepagas. Bien, ahí tienen la cantidad de cápitas y el porcentaje correspondiente, o de la más grande. Pero, de nuevo, entre solo 6 tienen el 80%. De nuevo, Marshall le agregaría una. En realidad diría, este es un mercado, la ley de oferta y de demanda no funciona, chicos. El mercado no puede, con la ley de oferta y la demanda, lo que se ponen los liberales y demás, no puede corregir esto, porque acá no puede funcionar algo que hay que hacer porque está mal. Y en los laboratorios no es muy distinto. Los 10 primeros laboratorios ostentan el 51% de la facturación, los primeros 20 el 70% tienen los nombres, este dato del 21, son los 22 porque son el dato disponible, pero no debe haber cambiado demasiado. Con lo cual tenés niveles de concentración francamente muy elevados. ¿Y cómo se refleja esto en la práctica? Bueno, acá tienen, ahora sí, ingresos de las 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, de las 6 principales prepagas que les mencioné recién. Fíjense, en promedio, en millones de dólares ganaron casi 7.000 millones de dólares anuales facturados, me corrijo, en ese periodo que va del 15 al 20. ¿Bien? 7.000 millones de dólares anuales, ¿sí? Y ingresos per cápita, ahí los tienen, el pico máximo fue en 2017, casi 1.500 dólares por persona. Facturando. Tranquilo, ¿no? Bueno, ahí tienen los datos, por si alguno lo quiere ver, después se los paso. Pero, y además se refleja en este tema, que es lo que finalmente nos interesa y viene a cuenta de lo que les quería decir en relación a la puja distributiva, como la morfología atraviesa la puja. ¿Sí? Tengo concentración en las prepagas. ¿Y cómo me afecta ahí? Me pasa esto. Si yo podía comprar en enero del 16, con mi salario, 100 prestaciones de prepaga, digamos, por decirlo de manera sencilla, hoy puedo comprar 80. ¿Bien? Me comieron 20% de mi poder adquisitivo medido de prepagas. ¿Bien? Y uno dirá, ¿y esto cómo se sustancia? O algunos datos adicionales, con resultados adicionales a los que mencionaba, o cómo hace estructurar esta cuestión que recién les mencionaba. Algunas cuestiones importantes, porque ese esquema que recién les decía, de un sistema organizado por modelo de enfermedad, lo que hace es que tenés un sistema que funciona con alta rentabilidad y un sistema precario que es más chiquito, pero precario al fin, que no tiene posibilidad de formar los recursos trabajadora, que es ineficiente en su sistema, que gasta vista de que no la tiene que gastar. Y me quiero meter un poquitito en esta cuestión, pero antes de decirle, cuando uno ve los grandes ricos, vuelvo a la página que les mencionaba recién de los ricos de la Argentina, que arranqué diciendo que no hay estudios sobre eso, pero dije, tenía dos grandes conclusiones. La segunda no se las mencioné, se las cuento ahora. Esos grandes ricos tienen una característica, que además les da herramientas para todo esto que estoy mencionando. ¿Qué es? Ocultan deliberadamente su riqueza. Miren, ustedes están viendo el entramado comercial de Velocopy, lo conocen. Ven en el medio Swiss Medical. Miren la cantidad de sociedades que tienen. Las rojas son todas seguros, así que se dedican al negocio financiero, asociado al negocio de la salud. Qué interesante, ¿no? Y tiene un montón de sociedades cruzadas entre ellas que le permite, acá lo tienen un poco más de cerca, ahí ven dos sociedades en Uruguay. Bueno, ahí ven todas las de seguros, acá están en violeta, todas las de seguros, ¿sí? Ven las de salud, las marrones.
bueno, ven el negocio inmobiliario en las rojas, ¿no? Es decir, se mete en distintas cuestiones y ustedes fíjense cómo están cruzados entre ellos. Fíjense las flechitas con los porcentajes de participación. Una es dueña de la otra. ¿Qué tiene todo esto? Bueno, para poder hacer facturación cruzada y colocar la ganancia donde prefieren colocarle un impuesto, ¿no? Pero además de eso, que recién les mencionaba, en general, y esto quizás está más relacionado con el mundo de los medicamentos, lo que suelen realizar es atar aparentemente sus costos a la evolución del tipo de cambio. Siempre yo hablo de la evolución que se cambia. ¿Saben cuánto aumentaron en agosto? La evaluación fue del 22%. ¿Saben cuánto fue el aumento del medicamento? 28%. Dicho de manera sencilla, todo lo que consumimos en materia de medicamentos se supone que es importado. ¿Vieron? Todo. Medio que no. Pero bueno, pasan estas cosas paradójicas que, si ustedes ven el PVP, el precio de los medicamentos en la línea azul, y el tipo de cambio, esto está a mayo del 22, podría entenderlo, pero no, no. El tipo de cambio no explica el precio de los medicamentos. A veces sí, pero cuando se queda planchado, los medicamentos suelen subir, ¿no? Bueno, los niveles de concentración permiten también esto. Permiten ocultamiento, así como decía antes, permiten también este margen de acción que cuando hay devaluación, los tipos se adaptan a la devaluación, cuando no hay devaluación, igual afectan. Con independencia de la evaluación, fantástico. Y además hacen otra cosa, que es el negocio financiero, ¿no? Esto quizás más de laboratorio, que te pagan de repente a 3, 4 meses, en el medio usan la plata. Por eso en esos entramados vemos muchas sociedades vinculadas a seguros o negocios financieros, porque son el correlato del negocio de la salud atado a la financiera. Intermediaciones absolutamente innecesarias en esta estructura de salud que atiende post-suceso, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenés el costo administrativo de la obra social, cuando la prestación, como decía Mario, se la tira a la obra social, entonces ahí dicen, no, que te atienda la obra social, entonces se saca la prestación encima, no presta el servicio. El costo administrativo de la propia paga e incluso a veces del prestador, ¿no? Que puede sumar hasta el 40%. Absolutamente ineficiente. El proceso, claro, cuando tengo ese 40% de costo administrativo, ¿de qué estoy hablando? Gasto de publicidad, lo habrán visto mucho. Los sueldos de los altos funcionarios de esas empresas, y obviamente las ganancias, y después, si querés, los gastos administrativos, si querés finalmente justificarlos, ¿no? Creo que no fue más. Bueno, este es un poco el resumen y para concluir, como decía Mario, me parece que todos estos puntos atraviesan, dan un panorama, si quiere, de la economía abordando la salud, la dinámica de salud, y la necesidad imperiosa de poder finalmente construir un sistema de salud integrado, que te permitan bajar estos costos de eficiencia, o hacerlo más eficiente finalmente para que reciban el servicio, que distribuyan mejor la carga o el costo, ¿no? Y que no recaiga sobre aquellos quizás que tienen menos capacidad contributiva, que te permita además discutir los márgenes de rentabilidad de esos sectores, la paga de los laboratorios, que le permita al Estado tener un rol absolutamente activo en la innovación, porque finalmente es el que innova, y que en definitiva haya un sistema de salud integrado que a los argentinos, a las argentinas, nos permitan poder vivir un poco mejor. El desafío no es uno, y acá retomo algo que suele decir mi compañera Gina Estrada, que es nosotros tenemos que trabajar en 2 registros en esta etapa. Un registro es identificar que todo esto se quiere profundizar negativamente con la propuesta de la oposición. Bien, ese es el primer registro. Pero ojo, porque eso implica un registro de decir no queremos privatizar la salud, pero a veces, aquellos que hemos vivido en la década de los 90, eso te lleva una bandera detrás sobre eso, que está bien, hay que registrarla, porque el riesgo es absolutamente enorme.
Ahora, también nosotros no nos podemos quedar solos con ese registro. Hay un segundo registro que es la historia, el historial de las demandas que nosotros tenemos. Porque en todo esto también hay un montón de cosas que no funcionan. Hay un montón de cosas que se han hecho mal, que hemos hecho mal y que tenemos que corregir. Y hay un montón de cosas que son propuestas tal vez históricas. Nosotros desde el mundo de la economía hemos hecho nuestras propuestas para el futuro gobierno de cosas que también tienen que ser parte de la agenda. No quiero discutirle a mi ley el trazo grueso de que no es libre la salud pública o la educación pública. Yo autodisciplinarme en mis propios reclamos de lo que la clase trabajadora tiene que reclamar indefectiblemente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán, Mario. Quería darle un poquito la palabra a Flavio. Flavio Vergara es nuestro secretario de convenios, hablando de trabajadores y representándonos en ATE Nacional. Así que, bueno, le quería dar el micrófono si quiere decirnos unas palabras y después, primero agradecerte y después abrir a todos los compañeros y compañeras que quieran hacer algunas consultas, que vayan pensando. Gracias, Lili. Primero, gracias, Mario, gracias, Hernán. No muchas veces se puede aprovechar tanto el tiempo, ¿sí? Y la verdad que la cantidad de cosas que nos transmitieron es impresionante y sirve para formatear. Yo, de hecho, voy a hablar en función de también las cosas que dijeron ustedes, ¿no? Vienen a mi cabeza un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que vos terminaste parándote del lado sindical, que es muchos de los que estamos acá somos representantes sindicales, muchos son compañeras y compañeros afiliados a nuestra organización. Y pensaba en el devenir de este organismo, ¿no? Entonces pensaba que acá trabajó César Milstein, que se tuvo que ir perseguido a desarrollar el tema de que le dio el Nobel de los patronales, que hubiera sido Argentina de esta institución si él se hubiera podido quedar acá. Que después pasó que en la dictadura acá no hubo compañeros que desaparecieron, acá hubo funciones estatales que desaparecieron, acá se dejó de hacer la insulina, se dejaron de hacer vacunas, se dejaron de hacer productos que nos lastimaron profundamente y que nos retiraron de la posibilidad de intervenir como institución dentro del país y dentro del mercado internacional. Te lo comentaba al principio, muchos lo saben, algunos otros no. Cuando la viruela se erradica, en Inglaterra hay una fuga, ¿sí? Todos tienen que mandar las cosas de Inglaterra, hay una fuga y la fuga que produce un brote, se controla con una vacuna que se producía acá. Entonces digo, hoy es inimaginable que pase que en otro país se controle algo con una cosa que se produzca en el Mar Grande. Pero nosotros podemos volver a hacer eso. ¿Sí? Perdimos un montón de trayectos, perdimos un montón de tren, pero podemos volver a hacer eso. Nosotros estuvimos golpeadísimos, nosotros atravesamos con un gobierno popular, porque es el gobierno de Cristina, la pérdida de la posibilidad de tener una planta de producción, que es la que ahora se está discutiendo en Pergamino, la planta multipropósito. ¿Sí? Con Fabián discutíamos, fuimos con Fernando, fuimos con otros compañeros y compañeras a discutir a lo que era en ese momento el espacio de carta abierta, a decir que nos estaban sacando porque se lo dieron a Hugo Sigman, el proceso de la producción. Fabián ahí decía, esto es soberanía sanitaria. ¿Sí? Era así, era así. Entonces digo, yo soy así siempre, los que no me conocen me emociona mucho. Nosotros transitamos muchísimo camino, tenemos mucho camino por transitar. Nos agarró el macrismo, 3 años sin presupuesto, el presupuesto de que se haga, 3 años sin presupuesto de infraestructura, vaciados por completo. Así encaramos a la pandemia, ¿sí? Y lo que había era capital humano, que es lo que permitió resistir. Y lo que hubo es un gobierno que invirtió, ¿sí? Y que invirtió y que tuvimos equipamiento y que tuvimos capacidad de tener medicamentos, de que pudimos, que se nos reconozca la función sanitaria, no mejoramos el salario como tendríamos que tener. Hoy hay compañeros y compañeras que están acá, que están concursando para adquirir la estabilidad. Discutimos con este gobierno, después de la pandemia tienen que dar examen gente que hace 20 años que está trabajando para adquirir la estabilidad. ¿No hay capacidad política para entender que hay que reconocerlo directamente? No hay. ¿Está bien? Entonces, estamos discutiendo eso, tenemos el presupuesto más importante que se dio, estamos recuperando posibilidades de tener espacios de infraestructura, condiciones edilicias, discutir un futuro.
Mi compañera, directora del Instituto del INEP, Viviana Molina, hoy tiene un nuevo laboratorio de centro inmunológico hemolítico, pero ese laboratorio era antes el laboratorio de rabia. Era un laboratorio que se incendió cuando en los 80 se estaba trabajando con un proyecto que investiga la OPS a través de otra del CEPANSO, que era trabajar en un virus que podría servir para bioterrorismo, un virus recombinante extraño. También nos pasaron esas cosas. Nosotros como trabajadores no tenemos capacidad de poder intervenir en toda esa línea, pero sí somos parte. Sí tenemos que entender que tenemos capacidad para poder ver eso, sí tenemos que entender que somos protagonistas en esa situación. Y sí tenemos que entender, con lo que ustedes nos ayudan a poder ver, que el futuro que se nos acerca tiene un lado que es muy oscuro para nosotros, muy oscuro, porque justamente nosotros somos una posibilidad de que haya rentabilidad dentro del Estado, ¿sí? Que se pueda producir, que se pueda ganar dinero, y eso es interés de los grupos económicos, no es interés de un Estado que quiere vaciar el Estado y que lo quiere destruir. Entonces, tenemos que saber elegir, tenemos que estar muy en claro de lo que viene, tenemos que fortalecernos como colectivo laboral, tenemos que poder encarar este proceso de alguna manera. Cuando lo conversábamos con Javi, con Rosa, con Lili, con otros compañeros y compañeras, haber armado esta maestría tiene que ver con poder recuperar a Mario para nosotros, para que nos pueda ayudar a tener una mirada que supere la mirada tecnocrática, porque también quieren que solo veamos eso, ¿sí? Entonces, esto nos permite pensar, ser mejores, poder abrir la cabeza. Hoy le recordaba también a Mario cuando fue el momento de que este espacio que habíamos construido con tanto trabajo quiso ser la Escuela de Salud Pública que nosotros veníamos trabajando y que nos chocamos en ese camino, ¿tá? Con Nico, con Daniel Goyán, porque queríamos que este espacio sea para nosotros, pero nunca desestimamos la necesidad de la escuela. Y bueno, no pudimos ver la escuela, tenemos la maestría. Mario sigue estando acá con nosotros y nosotros estamos profundamente felices de estar en estas circunstancias. Vamos a seguir peleando por la estabilidad laboral, vamos a seguir peleando por el salario, vamos a seguir peleando por una salud pública construida con ciencia nacional, ¿sí? Que no es poco. Pensar en serio en la conciencia nacional no es una cuestión de juego de palabras solo. Tiene un contenido muy pesado, muy profundo. Espero que puedan haber disfrutado como yo de esto, espero que puedan formular preguntas que nos sirvan para seguir caminando juntos y juntas. Gracias. Bueno, aparte de perder el presupuesto, como decía Flavio, también pérdida de salario, pérdida de compañeros también, compañeras y compañeras que también pierden su trabajo. Bueno, sabemos que en estos últimos años más fresquita, pero bueno, en la década de los 90 también hubo una toma que era el Instituto Malbrán, cuando se quiso desmantelar todo. Así que bueno, tenemos memoria. Y bueno, esta jornada en especial surgió porque muchos compañeros y compañeras se fueron acercando a nuestro local gremial, es decir, pucha, qué raro, qué aroma raro, qué difícil que se está poniendo esto. Tenemos que juntarnos, tenemos que hacer estas charlas, ver otras perspectivas quizás más del laboratorio, ver la parte económica. Me encanta que sacarnos dándonos esta mirada. Que quizás también cuando planteamos vamos a hacer una maestría en salud pública también algunos compañeros dijeron, me anotaré, ¿qué haré después de la tesis? Y bueno, surgieron interrogantes que está bueno también, plantearse y replantearse la salud en nuestro instituto. Así que, bueno, vamos a abrir a algunas preguntitas, tenemos unos minutitos antes de despedirlos porque tienen otras actividades ambos, así que no sé si tienen algunas consultas. Muy interesante la charla, pero quería preguntarle justamente sobre los convenios que van a ser público-privados, por ejemplo, que se crean para, digamos, que tienen que ver con el volcado de la tecnología que se desarrolla en las universidades. No sé si el Malbrán tiene algún mecanismo que se desarrollan y que después van, digamos, a las empresas privadas para su producción. En esos convenios no sé si hay una regulación o si está pensado, digamos, poner una regulación, porque en realidad yo creo que las universidades, como los institutos públicos, digamos, que hacen el desarrollo, no reciben, digamos, la proporción correspondiente
para el esfuerzo que se hace para hacer una producción, ¿no? Entonces, Bueno, imagino que por ahí juntábamos algunas preguntas, pero porque también quería hacer dos comentarios muy puntuales previos a esta pregunta. Una, digamos, me parece que el cierre de Hernán es clave en el sentido de la mejor defensa para quien está en una posición hegemónica es la capacidad de hablar. Quiere decir, si tenés debilidades, las encontrás vos primero antes de que las encuentre el otro. Entonces, esa capacidad de autocrítica es fundamental, digamos, para quienes estamos comprometidos con lo público, ¿no? O sea que a veces decimos, digamos, y creo que fue Julián Traba en un momento dado, que mencionó cuando lanzamos el libro, La salud sí tiene precio, que en un momento dado dice, bueno, pero le quiero explicar lo del sistema integrado de salud a mi vecina, digamos, ¿no? ¿Qué le explico? Estamos en esa discusión después que todos estamos confortables con el libro y todo lo demás. Y de repente dice, ¿me puedo decir a mi vecina que no va a haber más cola de espera en los hospitales? Es decir, que, digamos, entonces a mí me pareció que era un anclaje fantástico. Lo otro que quería comentar es que, de casualidad, pero ayer estuve en el sur, exactamente en el lugar desmantelado, es muy triste ese lugar donde se jugó con la vida de los ordeñadores, esa experiencia, digamos, que se hizo bajo el nombre de Cepanso, y algo que me llamó mucho la atención, digamos, los trabajadores saben todo, están ahora en un centro que se llama de zoonosis rural, ahí en azul, digamos, pero digamos, no conectan Cepanso con lo que es una cosa clarísima, digamos, ¿no? Hemos logrado echar a Cepanso, digamos, que Cepanso fuera algo, bueno, un pequeño detalle. Y el otro es casi una reflexión-pregunta, digamos. A mí, digamos, que va un poco al periodo humano, ¿no? Pero conecta un poco con Artemio López y lo que sistemáticamente, por decir, la máquina, digamos, contabilizadora de pobres de Artemio no para nunca. Y entonces, digamos, habla de transferencia de ingresos, concretamente en este programa. Desde mi punto de vista, imposible la transferencia de ingresos que se hizo a favor de los sectores más favorecidos y contra los trabajadores sin inflación. Es decir, si no hubiera habido inflación, digamos, hubiera sido muy obvio esa transferencia, pero la inflación jugó un rol. Y mi sensación, digamos, por lo menos en ese periodo, es que no hubo ninguna intención de combatir la inflación. Entonces, que la inflación, de alguna manera, digamos, fue consustancial con el modelo de negociación con el fondo de ese momento. Es una hipótesis mía un poco circular, porque, digamos, no hay contestación a lo que dice Artemio, yo diría todos los programas, cada vez que pone un micrófono en la boca, habla de eso. Pero tiene un impacto también, que Gloria me estaba acordando ahora, que a través, creo que compartimos ahí justamente sobre un informe de CEPA, en un programa con la Liberty, digamos, el problema, digamos, del peso diferencial en la economía familiar de la salud según tu nivel de ingreso. O sea que es muy salvaje que cuanto menos es el nivel de ingreso, la proporción que gastas en salud es superior, digamos, en el bolsillo de la familia. Yo, digamos, no me gusta contestar con una fórmula, pero y ahora voy a la pregunta, digamos, pero cuando empezó la onda, digamos, que es una palabra que me un poco nervioso, estudio hecho por las universidades chilenas que indicaban que era totalmente distinto la distribución y la posibilidad de hacer virtuosa la relación público-privada. Si lo público llegaba hasta el punto de producción, que si solamente se transfería conocimiento básico. Es decir, que había algo ahí en la lógica, digamos, de que si el Estado innova, digamos, tiene que llegar hasta el punto de producción para poder establecer un acuerdo justo en la relación público-privada. Hoy tenemos mix público-privado por delante,
pero me parece que habría que monitorear cada uno de esos links para saber exactamente si esto, digamos, 75% de innovación que viene, como en el viene directamente del Estado, hasta podríamos preguntar, digamos, si Pfizer y Moderna habrán pagado, digamos, habrán devuelto lo que el Estado norteamericano invirtió para que desarrolle. Así que creo que es súper pertinente la reflexión. Hola. Dos comentarios. Uno, si por ahí nos podían hacer, cualquiera, digamos, una breve descripción en el mundo. Digo, nombraba recién el sistema de salud inglés, y es un paradigma en el mundo. Y si pudiéramos, sabemos que la Argentina es una cosa rara en salud también, si lo queremos comparar con otros sistemas, pero hacer una breve reseña de los sistemas que hay en el mundo y cómo funciona y cuál es su impacto en la salud de la población, digamos. Y el otro comentario, armamos esta maestría de salud pública con Mario, la próxima tendrá que ser con el CEPA y Economía en Salud. No, tenemos que negociar. Bueno. Lo primero que, digamos, si me hubieran hecho esta pregunta años atrás, diría, es bastante fácil. Yo diría, digamos, bueno, tenemos un Estado, un sector público Beveridge, modelo británico de cierta manera, cierta influencia Beveridge también, porque de ahí salieron los médicos de cabecera, digamos, etc. Sistema de seguridad social, modelo Europa continental, quizás, digamos, solamente que es muy original que sea programa de actividad. En aquel caso son seguros, pero son seguros no vinculados a este protagonismo de los trabajadores, que terminó siendo virtuoso cuando el sistema es atacado, digamos, en otros casos simplificados. Por ejemplo, Brasil, de alguna manera, por no tener actores para la seguridad social, terminó fusionando. Y hoy en Brasil es más competitivo porque tiene solo público y privado. O sea, la seguridad social en la Argentina operó también como una especie de amortiguador en el conflicto, en esta puja. Y luego tenemos el sistema privado que de alguna manera podemos decir es el norteamericano, o sea, por lo menos suena a usar. Ahora, en 2023, yo creo que la complejidad de esto es que no queda ni un solo sistema de salud caricatura. O sea, están desconstruidos todos. ¿No? Entonces, si vos vas a buscar lo que era, te vas a encontrar con la sorpresa de que ya no, digamos, ni el sistema único de salud brasileño que es lo que era, digamos, igual milagrosamente sobrevivió a Bolsonaro, ni el sistema inglés es el que era, ¿no? Pero no por casualidad, de vuelta por puja. La Unión Europea es un aparato de captura que ha utilizado Estados Unidos sobre Europa de tal magnitud que los gobiernos nacionales parecen que fueran intendentes municipales. Se quejan de que pasan cosas que no conducen. O sea, lo van privatizando como consecuencia de la Unión Europea como aparato de captura. Nos impactó mucho eso, porque están destrozando el Estado bienestar europeo, se lo están poniendo por pedacitos y se reemplazó por la pandemia. Porque iban por todo, la pandemia le puso una pausa porque zafaron o no zafaron, y el resultado final es que ni Estados Unidos ni Europa pueden mostrar con orgullo lo que hizo la pandemia. Se comieron el grueso de los fallecidos. Quiero decir, en relación a la inversión que hacen, porque también es dramático en América Latina, pero con una inversión bajísima. Pero tener semejante inversión en Estados Unidos y llevarse un sexto de los muertos de pandemia de todo el mundo, es una cosa descomunal. Así que ahí podríamos decir, sobre estudios del sistema de salud comparado, hay que inventar el lado de lo dejo, digamos, casi como tema de voy abriendo los temas de tesis, digamos, de
de cómo estudiar en el 2023, digamos, este tema de los sistemas, de los sectores, de la comparación. Y del sistema argentino, yo quiero agregar una gotita de decir que yo estoy bastante orgulloso del sistema de salud argentino. De este sistema de salud con tantas críticas, pero la verdad es que en relación, digamos, no nos unirá la voz, sino el espanto, pero lo real es que le dimos respuesta a Brasil tiene 20.000 fallecidos declarados sin atención médica por COVID. Declaran, y mucha gente dice números conservadores. Bueno, además se tiene que retirar, así que bueno, querían, antes de finalizar, dejar un presente de lo que es la Junta Interna. Y bueno, quería un gran aplauso para ellos. Y obviamente también invitarlos a que hagamos una foto grupal. Y bueno, invitarlos también, vamos a estar difundiendo otras actividades que vamos a hacer a lo largo de octubre, ¿sí?